Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Halo en Game of Thrones capítulos 57 y 58. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 57 parecía una especie de gran feria renacentista. Según el personal de mando y los miembros de la construcción, la zona estaba reservada para la supuesta boda entre el capitán y la ex reina. Bellani había visto a la mujer antes, moviéndose a través de Platea y luego a través de Nueva Keji con su escolta espartana. Envidió un poco a la capitana, los ojos morados eran exóticos y el pelo blanco no hacía mucho por hacerla parecer mayor o menos hermosa. Estar casado con una mujer que se parecía a ella era un sueño hecho realidad. Incluso con el jefe técnico de la UNSC casándose, sabía que no habría mucho personal de la UNSC asistiendo al evento. Presentarse y participar en las festividades significaba tener que lidiar con nobles medievales, y aunque eso sonaba divertido en la superficie, los miembros de la tripulación que tenían que hacerlo se quejaban con frecuencia de una serie de cosas. Por lo que pudo deducir, menos de 50 miembros de la tripulación asistirían, y la mayoría de ellos eran Spartans que habían pasado tiempo integrados con los nativos, ya sea con importantes personalidades o en la guerra protegiendo los intereses del UNSC. Bellani era uno de los solo una docena de miembros de la tripulación no Spartan que asistirían. El motivo de su presencia, sin embargo, era que se acercaba por la calle. Llevaba ropa sencilla, aunque bien confeccionada, y cuando lo recogió de entre la multitud junto a la puerta, su boca se abrió en una amplia sonrisa, mostrando los dientes, blancos y brillantes gracias a la pasta de dientes y a una visita al dentista. Señor Bellani hizo una ligera reverencia mientras reía. Solo Bellani, Maegelle trató de corregirla. Técnicamente, dado que formaba parte de la Casa de Terra, como se llamaba a la UNSC en este planeta, técnicamente contaba como noble, pero eso en realidad solo se aplicaba a cualquiera que no formara parte de la tripulación. Por supuesto, Maegelle no era un miembro de la tripulación y, por lo tanto, le habían dado esa información, por lo que no estaba realmente enojado porque a veces lo llamaran Milord. ¿Es este el pabellón para la boda del señor y la reina?, preguntó emocionada, escudriñando rápidamente el área donde se estaban instalando mesas, colgando telas y pancartas para delimitar los asientos y creando caminos para facilitar el movimiento. Sí, eso es todo, pero te digo que en unos días se verá mucho mejor. Dicen que en unos días llegarán los barcos de Dorn, el dominio y las tierras de la tormenta, dijo Maegelle casi chillando. Increíble. El rey y la reina estarán aquí, y estaremos sentados aquí, lo suficientemente cerca para verlos. Bellani sonrió ante la alegría de Maegelle. La platea había estado varada en el planeta, sobre cuyo nombre los cerebritos seguían discutiendo, durante casi 5 años. Por supuesto, en los últimos 4 meses el capitán y el personal de mando habían informado a todo el mundo del hecho de que estarían atrapados en el futuro previsible, pero eso no había empezado a fraternizar con los lugareños. Los soldados por naturaleza eran curiosos y hambrientos, así que cuando Anix, el asentamiento local que coincidía con New Keje, había surgido, la tripulación había estado más que feliz de empezar a explorar sutilmente. No era coincidencia que uno de los primeros negocios fuera de los muros que había surgido fuera un burdel. Los soldados del UNSC eran casi como la realeza, siempre con moneda local para gastar y dispuestos a probar un montón de cosas. No es que Maegelle fuera prostituta, era hija de un zapatero. Era mayor para una mujer soltera en esa sociedad, y en su momento Bellani se sintió enferma al enterarse de que 22 años se consideraba una persona mayor. Había sentido una curiosidad insaciable cuando lo había sorprendido dirigiéndose al burdel. Lo había bombardeado con preguntas, muchas de ellas sobre las escuelas a las que aparentemente asistía a algunas clases para aliviar un poco la carga de tener que alimentarla a costa de su familia. Maegelle tenía 3 hermanos mayores y 2 hermanas mayores, todos ellos casados y 4 de los cuales tenían hijos propios. Con el tamaño de Anix y su continuo crecimiento, siempre había trabajo para una familia de zapateros que fabricaban y reparaban zapatos, pero no lo suficiente para mantener a toda la familia sin que algunos de ellos se dedicaran a otros oficios. Maegelle había esperado que lo que pudiera aprender en las escuelas le daría un mejor valor en el mercado matrimonial, algo que a él le había desanimado bastante. En cambio, había descubierto un hambre de conocimiento que la hacía regresar a cada oportunidad de participar en las clases. De acuerdo con sus tutores,
había leído el material a un ritmo alarmante y luego, cuando lo que podía aprender en sus clases no era suficiente, aparentemente había comenzado a acercarse a personal aleatorio del UNSC con la esperanza de aprender más. No sabía qué le había hecho detenerse cuando ella se le acercó. Tal vez fuera su sincero deseo de aprender, tal vez la hesitación con la que movía las manos cuando le preguntaba sobre las órbitas planetarias y su rudimentaria comprensión de la gravedad. Bellani podía admitir que al menos una parte de ello se debía al hecho de que, incluso después de haber vivido en la Edad Media, seguía siendo increíblemente hermosa. Tal vez no se debía a ninguna de esas cosas, sino a una combinación de ellas. En cualquier caso, había interrumpido su visita al Setting Sai, un nombre de mal gusto para un burdel, pero quien era él para juzgar, y la había acompañado a un restaurante en New Keji. Cruzar desde el pueblo local a la sección del UNSC había implicado algunos trámites burocráticos, pero había valido la pena entonces, y cada vez desde entonces, ver su rostro iluminarse de asombro ante las construcciones. Algunos de sus compañeros de la tripulación de la Marina lo habían molestado por interesarse en ella. Después de todo, Bellani era un miembro de la tripulación de un buque de guerra del siglo XXVI y una campesina medieval que había aprendido a leer hacía poco. Al principio, había recibido algunos comentarios, pero con el tiempo, con el aumento del número de sus compañeros de tripulación que buscaban a sus propias parejas, ya fuera entre los nativos o el resto de la tripulación, el tema se fue calmando. Ahora estaba firmemente en medio de una relación honesta con Maeheye, aunque ella lo llamaba cortejo, y había ido decentemente bien. Su familia no había presentado ni una sola queja. Hasta donde sabían, su hija podría terminar casándose con un noble, y las propias habitaciones de Bellani, ahora significativamente más grandes desde que dejó el servicio activo, eran más que suficientes para albergarlos a ambos. Habían estado viviendo juntos casi una semana y, hasta ahora, solo se habían topado con unos pocos problemas. La mayoría eran choques culturales entre las ideas modernas de la UNSC y sus propios estándares de Westeros, pero afortunadamente habían logrado resolver esos aspectos de su nueva relación. Bellani se dio cuenta de que se había perdido en sus pensamientos cuando Maeheye le dio un codazo en el hombro y lo miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente, amor?, preguntó ella, agarrando su mano y entrelazando sus dedos con los de él. Nada. Solo estoy pensando en cuánto tiempo llevamos haciendo esto. Sacudió la cabeza. ¿Cortejo? Sí, ha estado bien, ¿no? El rostro de Maeheye, que se había preocupado, se iluminó con una sonrisa. Sí, me alegro mucho de haberte conocido ese día. No puedo imaginar cómo habrían sido las cosas de otra manera. Todo lo que me has mostrado, todo lo que he aprendido, es increíble. Eso es bueno, pero me refería menos al aspecto de aprendizaje y más a nuestro cortejo. La palabra todavía le sonaba extraña incluso mientras la decía. ¿Nuestro cortejo?, preguntó ella. Por supuesto que estoy feliz con ello. Eres un buen hombre, Bellani. Eres amable, gentil y apuesto, y no te importa que a mí me gusten tanto mis clases. No podría pedir un hombre mejor para tomar mi mano. Él se relajó un poco mientras ella hablaba. Eso es bueno. Supongo que estoy un poco nervioso. Hay muchas diferencias entre cómo hacemos las cosas en la UNSC y cómo lo hace tu gente aquí. A veces es un poco difícil entender cómo se combinan. ¿Entiendes a qué me refiero? Lo sé. Las clases me mostraron cuánto más sabe tu gente que nosotros. No me extraña que pienses de manera tan diferente a nosotros. Estoy seguro de que hasta los maestras se sorprenderían con la cantidad de conocimiento que compartes libremente. Ella se inclinó hacia él y picoteó rápidamente a Bellani. Pero me alegro de haber tenido la oportunidad de explorar todo esto, y más que eso, me alegro de explorarlo contigo, Bellani. Mientras se le devolvía el beso con uno propio, ella lo complació brevemente antes de llevarlo a través del área que se estaba preparando para la boda. A lo largo del día, los dos exploraron muchos de los entretenimientos y puestos que se estaban preparando para atender a las fiestas señoriales que llegarían pronto. Maeheye casi se desmayó cuando vio a la reina nativa Raella observando el área con su escuadrón de guardia espartano. Bellani saludó brevemente cuando el capitán llegó unos minutos después, discutiendo con su futura esposa sobre varias cosas que hacer con la ceremonia. Lo más interesante fue la petición de varios miembros del cuerpo espartano, encabezados por Joseph, el representante de los espartanos entre el personal de mando Priqueloniel. Al parecer, los tercer querían cantar algún tipo de himno después de la ceremonia, lo que sorprendió a Bellani. Solo había estado destinado en Platea unas pocas semanas antes de que llegaran a Poniente y,
en ese tiempo, había aprendido que los Spartans eran un grupo muy unido. Había oído rumores sobre la ceremonia de graduación que tenían los Spartans, pero el himno siempre había sido casi mítico por lo poco que la tripulación en general conocía de él. Aparentemente, era algo que habían heredado de los ODST que habían ayudado a entrenar a la primera compañía, y a cada nueva clase se le enseñaba antes de que se sometieran a sus aumentos. El hecho de que estuvieran dispuestos a realizarlo en la boda del capitán fue un gran logro, y el capitán no dejó de mostrar su agradecimiento, al igual que la reina nativa. Al regresar a casa con Maegeye esa noche, Bellani se preguntó cuántos de sus compañeros de tripulación estarían interesados en asistir a esta feria del Renacimiento si dejaba escapar esa pequeña información. Raella se despertó una semana antes de su boda de la misma manera que se despertaba todas las mañanas. El sol brillaba a través de las cortinas de su habitación, programadas por un temporizador para que se separaran, y dejaba entrar la luz de la mañana. Al levantarse de la cama, solo se tensó brevemente, medio temiendo que Eris o uno de sus guardias reales entraran para enfrentarse a ella. Algunos días el miedo era más fugaz que otros, pero hoy parecía que sus nervios por sus próximas nupcias habían hecho que sus traumas asomaran sus horribles cabezas con más severidad. Frotándose los brazos, Raella respiró profundamente, tratando de recordar todo lo que el doctor Mitsushima le había dicho. Se recordó a sí misma que Eris se había ido, que estaba a salvo en su habitación. Echando un vistazo, vio el cerrojo de su puerta, así como las otras cerraduras manuales que había pedido que se instalaran. La capacidad de bloquear su habitación era una que le había pedido a Lord Kurt, quien había estado más que feliz de concedérsela. La hacía sentir más segura, saber que podía elegir quién entraba a sus habitaciones y cuándo. Raella se quitó la manta y se deleitó con el suave colchón y su comodidad. Después de descansar un poco, se levantó y se dirigió a la cuna que se encontraba junto a su cama. Daenerys dormía profundamente envuelta en mantas y parecía contenta. La ex reina sonrió al ver el rostro de su hija. Estaba sana y fuerte y no tenía ninguna enfermedad ni defecto. Después de tantos abortos espontáneos y partos de bebés muertos, de niños que morían apenas unas semanas después de haber nacido, ver a su hija con mejillas llenas y redondeadas y un saludable tono rosado en la piel era una alegría que no podía encontrar en sí misma para dejar ir. Más que eso, Raella estaba contenta de que su hija hubiera empezado a dormir con más regularidad. Era una de las pocas veces que había echado de menos a sus donceles y nodrizas, que la habían sustituido durante la crianza de Rhaegar y Viserys. Daenerys no tenía cuidadoras a las que Raella pudiera confiarle su cuidado, por lo que la ex reina había tenido la suerte de tener la experiencia de intentar que su hija recién nacida se durmiera. Durante los primeros meses, su pequeña hija había estado inquieta y se despertaba a todas horas del día y de la noche. Gritaba pidiendo leche, lloraba para que le prestaran atención y gemía para que la cambiaran y la hicieran eructar. Hacía mucho tiempo que a Raella le habían dicho que los niños fuertes tenían llantos saludables y pulmones grandes, y si eso era cierto, Daenerys estaba segura de que se convertiría en una niña de un poder verdaderamente aterrador. Parecía completamente infeliz a menos que recibiera algún tipo de atención, ya fuera de su madre o de cualquiera de sus otros cuidadores cuando Raella estaba ocupada. Incluso Lord Kurt había sido reclutado una vez para cuidar de su hija cuando Jane, completamente abrumada con la tarea de cuidar a un bebé, había entregado a Daenerys a su capitán. Raella había intentado con mucho esfuerzo aplastar la ligera ola de celos cuando había llegado a la oficina de su futuro esposo y había encontrado a Daenerys durmiendo felizmente, sujeta al pecho de Lord Kurt mientras él llenaba diligentemente los formularios de baja para la tripulación de su casa. Desde entonces, había aprendido que a su hija le encantaba estar en el aire. Rara vez dormía sin que antes la sostuvieran en brazos y la consolaran. Esa revelación había sido la que había logrado que su hija pudiera dormir profundamente durante toda la noche, hace menos de una semana. Afortunadamente, parecía que su hija se quedaría dormida al menos un poco más. Abrió la puerta y salió al pequeño pasillo que conducía a su sala de estar. Sus aposentos actuales no eran tan grandes como los que había tenido en la Fortaleza Roja. Sin embargo, estas habitaciones compensaban la falta de espacio al tener todos los lujos que el UNSC llamaba normales. Al final del pasillo estaba la sala de estar, una gran área con balcón, cocina y estudios para ella y Viserys. No es que su hijo usara su propio estudio para trabajar.
En cambio, se había convertido en lo que Jane había llamado un estudio. Viserys había descubierto una vena bastante artística desde que habían sido degradados de la realeza. A veces, a Raella le recordaba a Raegar. Sin embargo, a diferencia de su primer hijo, que había sobresalido en la música, su segundo hijo había descubierto su talento en las artes más visuales. Pintaba con una mano diestra y pasaba horas dibujando. Un día, Viserys se había pasado todo el día en su balcón, dibujando la vista a cada hora hasta que había representado el cielo desde el amanecer hasta el anochecer con una precisión que casi había asombrado a su madre. Sin embargo, esa mañana parecía que había elegido no levantarse con el sol, como había empezado a hacer para capturar los colores del amanecer. Suspirando y disfrutando del silencio de su hogar, Raella se dirigió a la cocina. Abrió la puerta del frigorífico, otra maravilla a la que se había acostumbrado sorprendentemente desde que había empezado a llamar hogar a New Keji, y se sirvió un vaso de zumo de naranja frío. Sacó 2 rebanadas de pan de su recipiente y las colocó en la tostadora, juntando la mantequilla y otras pastas para untar y ordenándolas mientras esperaba a que terminara de desayunar. Desde su balcón, Raella observaba el paisaje que cambiaba rápidamente y podía ver las estructuras construidas para albergar a la nobleza que había venido a asistir a su boda. Había 9 estructuras de ese tipo, destinadas a albergar a las 9 partes distintas de los 7 reinos. Identificó el edificio construido para albergar a los tornienses sin mucha dificultad. A la luz de la mañana, brillaba con todo el vidrio, lo que dejaba entrar el sol, pero también lo convertía en un faro resplandeciente para cualquiera que quisiera mirar. Raella sabía que Elia la esperaba entre aquellas paredes de cristal. Ayer mismo, una sirvienta le había transmitido el deseo de su buena hija de hablar con ella, algo que ella tenía toda la intención de cumplir. Ella y Elia habían estado intercambiando cartas durante las últimas lunas, pero sería bueno verla en persona, tal vez aprender más sobre cómo les estaba yendo a sus nietos de lo que podría aprender a través del pergamino. El pan recién tostado salió de la máquina, algo que Raella todavía no entendía del todo, pero que no cuestionó. Tomó un cuchillo, untó mantequilla y mermelada en el pan en igual medida antes de morder felizmente la sabrosa comida. Reclinada en el lujoso sofá, Raella disfrutó de un toque de comportamiento poco femenino y apoyó los pies sobre la mesa, estirando las piernas. Cuando todavía era reina, vivía en la Fortaleza Roja y soportaba todo lo que implicaba ser la reina de Eris. Raella nunca habría pensado que podría eludir las responsabilidades de ser una gran dama y actuar como lo había sido. Sin embargo, durante las últimas 4 lunas, además de ayudarla a superar todos los abusos de su primer marido, el doctor Mitsushima la había estado animando a encontrar las cosas que le traían alegría. Lo que terminó siendo era irrelevante, solo que lo disfrutaba independientemente de cualquier otra persona. No había tenido tantas oportunidades como su sanadora le había recomendado, dado que todavía estaba cuidando a un recién nacido y a un hijo pequeño, pero una cosa que había descubierto era que disfrutaba de la relajación de holgazanear, completamente libre de expectativas y de la propiedad de la nobleza. No sabía quién de los miembros del UNSC había inventado los pantalones deportivos, pero se habían convertido en una de sus nuevas cosas favoritas, junto con la plomería interior y el refrigerador. Sin embargo, la paz que había adquirido en soledad se perdió cuando Raella oyó que se abría la puerta de la habitación de Viserys. Su hijo entró en la sala de estar y luego en la cocina, con el pelo todavía húmedo por la ducha matutina. «Buenos días», Viserys saludó a su hijo, incorporándose como era debido. «Buenos días, madre», bostezó Viserys, recogiendo su desayuno preferido y preparándose para el día. El joven ex príncipe se había adaptado bien a su cambio de circunstancias. Sinceramente, ella no creía que comprendiera del todo lo que le habían quitado, solo veía realmente lo que había ganado en cambio. Viserys ya no tenía sirvientes que satisficieran todos sus caprichos como los había tenido en Desembarco del Rey, sino que había ganado en cambio un lujo que no habría tenido, incluso como príncipe del reino. Aprendió en las escuelas de los maestras de platea y, como tal, recibió una educación que los más grandes señores y reyes envidiarían. Su exposición a otros niños incluso había atenuado algunos de los malos hábitos que había adquirido al observar a su padre. Raella aún recordaba el día en que la habían llamado a la escuela y le habían dicho que Viserys casi le había roto el brazo a otro niño después de un enfrentamiento. Al principio, su hijo se había mostrado desafiante, alardeando de su estatus como una especie de excusa, y por un momento ella había temido la mirada arrogante de su hijo.
Ese miedo se había solucionado rápidamente cuando la maestra había castigado activamente a Viserys, y cuando su hijo había invocado los nombres de ella y de Lord Kurt en un intento de escapar del castigo. La maestra simplemente lo había mirado con una mirada indiferente y procedió a hablar con ella sobre cómo frenar ese comportamiento. Habían pasado 2 meses desde entonces, y con su desaprobación, junto con el severo regaño de Jane, Viserys había comenzado a cambiar. La intervención de Jane a petición suya había sido la primera vez en mucho tiempo que había acudido a su vieja amiga con una petición, y parecía que el encaprichamiento previo de Viserys con ella lo había hecho más receptivo a sus intentos de corregir sus acciones futuras. Hoy almorzaré con Elia. Le pedí a la cuidadora de Daenerys que extendiera su tiempo para cuidarla. ¿Estarás bien estando sola un rato después de tus lecciones? Sí, mamá, resopló. Hoy se supone que tenemos que repasar los números y algunos de nosotros nos prometieron la oportunidad de usar madera en nuestras clases de arte. Infló el pecho con orgullo. Jane dice que tengo un talento natural para trabajar la madera. Dijo que podría dejarme usar su equipo de pirograbado durante el fin de semana. La expresión de orgullo en el rostro de su hijo hizo sonreír a Raella. La habilidad de Jane para trabajar la madera había nacido durante su estancia en Desembarco del Rey, y parecía que había continuado con este pasatiempo incluso cuando ya no lo necesitaba para integrarse entre sus antiguas damas de compañía. Ella y Viserys habían empezado a utilizarlo como un medio para estrechar lazos, algo con lo que Raella estaba profundamente feliz. Bueno, espero que disfrutes de las lecciones de hoy. Asegúrate de llegar a casa a tiempo para la cena. Tendremos una comida preparatoria con Lord Kurt antes de la boda. Viserys asintió con entusiasmo. Aunque él y Lord Kurt no eran muy cercanos, su hijo mostraba el debido respeto hacia su futuro padrastro. Más aún, Viserys había estado esperando con ansias la oportunidad de probar los suntuosos manjares nupciales que se servirían esa noche durante semanas. Por supuesto, mamá. Que tengas un buen día con Lady Elia. Te quiero. Yo también te amo, hijo mío. Tras terminar su comida con unos cuantos bocados grandes, Viserys salió de la habitación y se dirigió a sus lecciones matutinas. Raella esperó pacientemente, sabiendo que Viserys podría regresar en caso de que hubiera olvidado algo, pero no parecía ser así. El resto de la mañana, para su alivio, transcurrió con normalidad. Daenerys se despertó sin mayores problemas y solo lloró unas cuantas veces, cada una con un propósito, no por llantos para llamar la atención o por aburrimiento. Cuando llegó el mediodía, Raella ya estaba de pie, pues había salido de casa con su hija acostada en un cochecito. Otra de las cosas que había empezado a disfrutar eran sus paseos diarios por New Keji. La llegada de la primavera había calentado la isla considerablemente y, aunque todavía se sentía el frío de la brisa del océano que venía de la costa, un poco de ropa más gruesa y mantas adicionales para su hija aseguraron que ambas estuvieran bastante cómodas. En Desembarco del Rey, caminar como ella lo hacía habría sido imposible. En la Fortaleza Roja tendría que estar acompañada constantemente por guardias y damas, para no perderla de vista. Intentar hacer algo fuera de la fortaleza habría hecho que todo fuera aún más caótico, con guardias y mayordomos añadidos para planificar su ruta para evitar ataques u otros problemas. Más que la soledad de sus salidas, Raella descubrió que lo que realmente disfrutaba de esos paseos era que podía decidir cuándo y dónde ir, sin necesidad de consultar a nadie o estar rodeada de cortesanos, cuidadores y espías. Al regresar justo después del mediodía, Raella entregó a Daenerys a sus cuidadores, quienes le desearon un buen día mientras la ex reina se dirigía a las residencias de la nobleza dorniense. Cuando llegó, los guardias dornienses la escoltaron hasta las residencias de los Martell en el piso superior del edificio. Reina Raella, la saludó el príncipe Doran en el ascensor. El príncipe estaba rodeado mientras la saludaba, y tanto él como sus guardias parecían vestidos para aventurarse a salir de su residencia. Príncipe Doran, respondió ella amablemente, ya no tienes por qué llamarme reina, y aún así, lo haré, como lo harán muchos de los reinos, asintió Doran. Mi hermana te espera. Espero que tú y ella puedan pasar un buen día con la boda que se aproxima. Yo también, príncipe Doran. El príncipe de Dorne y su séquito ocuparon su lugar en el ascensor, dejando a Raella para que fuera a buscar las habitaciones de su buena hija. Sentada en una de las mesas que daban a un balcón, Elia Martell disfrutaba del creciente calor de la primavera. Tal vez fueran las cartas, pero Raella casi se sentía perdida al contemplar a la viuda de su hijo. Elia siempre se había visto rara con los colores de su casa.
Parecía contenida por los negros y rojos que solía usar en la Fortaleza Roja. Ahora Elia vestía de naranjas, amarillos y rojos más vibrantes que los colores más sangrientos que su casa parecía preferir. O tal vez era solo que finalmente estaba lejos del pozo negro de traición y locura que era desembarco del rey bajo el mando de Eris. A Raella no le habría sorprendido descubrir que era esto último. Raella, Elia se levantó jubilosamente de su asiento, manteniendo un paso rápido y tomándola de la mano. Los dos se sentaron en uno de los sofás que estaban repartidos por las habitaciones de Elia. Al igual que sus propias habitaciones en Niokeji, contenían sus propios dormitorios y zonas de baño. Los dos se rieron de buena gana de lo mucho que Elia había echado de menos las aguas residuales de Platea. Tal vez fue más divertido de lo que debería haber sido para los dos, la cantidad de nobles de Don que habían charlado sobre el agua en sus alojamientos. Las dos mujeres ya estaban acostumbradas a la aparentemente mágica conveniencia de muchos de los inventos de la Casa Terra, pero parecía que muchos de sus compatriotas, y probablemente señores y damas de los 7 reinos, estarían discutiendo cómo podrían obtener esos secretos, al menos. Azara se unió a ellos poco después. La dama de Starfell había pasado el día fuera de casa, explorando con sus hermanos y hermana. Elia se preguntó si su amiga habría visto a Eddard Stark, o a alguno de los Stark que asistirían a la celebración, pero parecía que no iba a ser así. Sin embargo, era solo el primer día real en que los dornienses se habían establecido, por lo que sabía que todavía había mucho tiempo para hablar con el padre de su hijo. Fue una tarde agradable para ella. La comida estaba bien preparada y sabrosa, con elogios para los Kesinaros que parecían estar más que felices de experimentar con el nuevo equipo en sus alojamientos. Las conversaciones oscilaban entre una multitud de temas y solo rara vez se cruzaban con su próximo matrimonio. Aprendió mucho sobre cómo les iba a sus 2 nietos, felices y saludables según Elia. Incluso hablaron largo y tendido sobre qué acuerdos podrían hacerse entre las casas Martell y Terra con la nueva paz en marcha y la boda a punto de terminar. Cuando Raella regresó a su casa, se cambió de ropa y revisó a Viserys y Daenerys con sus propios vestidos, se sintió más liviana que el día anterior y más que lista para participar en la comida de ensayo que Lord Kurt había preparado para ellas antes de la boda. Era un poco tarde, según él, pero era mejor averiguar qué comidas les gustaban ahora para que les sirvieran lo que disfrutaron en la boda. Capítulo 58. El lugar destinado a la boda de Lord Kurt y la ex reina Raella era lo bastante grande como para hacerlo. Dado que el evento no se iba a celebrar en el propio castillo de Platea, los Teres habían extendido la celebración y sus partes constituyentes más allá de la boda de Robert con Cecil Lannister. Tal cosa podría haber sido vista como una ofensa al matrimonio real y a sus casas, pero dado que la boda de Robert había sido un evento multitudinario y casi sofocante en el espacio limitado de desembarco del rey, nadie se quejó realmente. Ned Stark recorrió una de las hileras de espectáculos. Había cantantes y bailarines, malabaristas y acróbatas. Había un grupo de mimos que representaba una recreación bastante tonta de la victoria de los Terra en el torneo de Harrenhal. Uno de los inconvenientes de ser una casa tan joven, supuso Ned, era que no había tiempo suficiente para realizar hazañas dignas y apropiadas para que esos hombres y mujeres la celebraran. En cambio, más de uno cantaba canciones de la familia Targaryen, aunque se mantenían muy alejados de todo lo que había sido popular durante el reinado de Aerys. La mayoría cantaba canciones de Jaehaerys el Conciliador o Daeron el Bueno, comparando a Robert con los 2 hombres que habían sucedido a reyes verdaderamente terribles para poder cantar sobre la antigua dinastía. La última vez que Ned había visto a su amigo, que ahora era su rey, estaba bebiendo una gran jarra de cerveza y bromeando alegremente con Elbert Arryn. Cecil Lannister, la nueva reina de los 7 reinos, estaba sentada con Robert y el resto del séquito real, luciendo la imagen de la belleza real y mostrando los primeros signos de embarazo. Mientras pensaba en la reina y en el bebé que pronto traería al mundo, los ojos de Ned se posaron en la mujer que llevaba del brazo. Catelyn Tully, o Catelyn Stark, como muchos la llamaban ahora, era una buena mujer, según todos los relatos. Era amable, dulce y obediente, pero estricta con su familia y bien instruida en sus deberes como esposa del heredero de Invernalia. Ya tenían un hijo, nacido no hacía mucho tiempo. Ned había llamado al niño Rab, por su amistad con Robert. Sin embargo, Rab se había quedado en Invernalia con Benjen y Lyanna. De los Stark, solo Ned, Catelyn y Rickard habían viajado al sur para asistir a la boda. Otras casas del norte también habían hecho el viaje.
Howland Reed, Ricard Karstark, el gran John de la casa Amber y Gregor Forrester eran solo algunos de los nobles que habían seguido a la casa Stark a las tierras del oeste. Mientras los dos caminaban por uno de los muchos senderos del recinto, Ned notó que la mirada de Catelyn se desviaba hacia una de las atracciones. Un hombre estaba sentado detrás de un puesto de madera, ofreciendo sus productos, pero no era nada que Ned hubiera visto antes. El hombre tenía pequeños montones formados por lo que parecían ser palos y tela. Eran de colores brillantes y Ned se preguntó para qué servían. Catelyn jadeó y señaló hacia arriba. Siguiendo su mano, Ned sintió que se le abrían los ojos de par en par al ver lo que había llamado la atención de su esposa. Volando por encima de ellos, atrapado por la brisa del aire primaveral, había un barco. No era uno que pudiera usarse para navegar, era demasiado pequeño y delicado para ese tipo de cosas. Ned ya había visto cometas antes. Eran raras, sin duda, y a menudo simples. Resultaba extraño que un vendedor vendiera creaciones tan elaboradas. ¿Crees que tenía muchas otras formas para ellos?, preguntó Catelyn, mirando los montones de papel envueltos en colores brillantes. Supongo que no lo sabremos sin preguntar, respondió Ned. Juntos caminaron hacia el hombre, quien les ofreció la amplia sonrisa de un comerciante ansioso por hacer una venta. Bienvenidos, milord, milady. ¿En qué puedo serviros en este hermoso día? ¿Puedes decirnos qué formas de cometas vendes? Hemos visto el barco que vuela sobre nosotros. ¿Qué más tienes para vender? La sonrisa del hombre se hizo más grande, si es que eso era posible. Ned sintió que se le revolvía el estómago, como siempre le pasaba a este tipo de hombres. Los comerciantes le parecieron una especie extraña, demasiado dispuestos y felices como para ganar dinero a costa de las necesidades de sus semejantes. Estáis de suerte, milord y lady. Todavía no he vendido demasiados de mis productos y aquí tenéis una buena selección para que la veáis. El hombre rebuscó detrás del puesto y sacó una variedad de paquetes de colores brillantes. Cada uno tenía una imagen de cómo luciría la cometa una vez armada correctamente. Había una gran cantidad de barcos de diferentes tamaños, formas y colores, probablemente uno de los más fáciles de hacer. Ned vio uno que parecía un dragón, con alas probablemente diseñadas para atrapar el viento como lo hacía una cometa normal, pero separadas de modo que pareciera que se movía en partes separadas. El dragón no fue el único símbolo que se encontró en los productos del hombre. Todos los símbolos de las grandes casas estaban presentes: el león de Lannister, de color rojo sangre, junto al halcón azul de los Arryn y otra cometa diseñada para parecerse al sol y la lanza de los Martell. Mientras las inspeccionaba, Ned notó que los ojos de su esposa parecían estar fijos en una de las muchas cometas. Era una mezcla de colores rojo, azul y gris plateado. Al observar la forma que debía tener, Ned no se sorprendió al descubrir que era la trucha saltarina del estandarte de su familia. ¿Te apetece este, mi señora?, preguntó haciendo un gesto. Los ojos de Catelyn se dirigieron hacia él y negó con la cabeza. No, mi señor. Creo que el lobo bargo gris es una creación mucho mejor. Ned frunció los labios. Desde que había regresado de Dorne, Catelyn se había esforzado cada vez más por abrazar el norte. Vestía ropas del norte, se rodeaba de mujeres del norte, incluso había dejado de hablar de construir un septo para sus oraciones, y en su lugar las llevaba consigo al bosque de los dioses. No rezaba a los dioses antiguos, se mantenía fiel a su fe, pero Ned sabía que estaba abandonando cada vez más su hogar y su antigua yo para intentar asimilarse mejor a su nuevo hogar. Desde entonces se había sentido culpable por ello. Cuando había decidido ir al sur para ver a Azara y Edwyl, sabía que causaría algunos conflictos, pero la mayor parte de ellos habían tenido que ver con el padre y el tío de ella, que estaban en la capital cuando Robert había enviado a Ned, por así decirlo. Su regreso al norte lo había llevado a casa con una esposa que, según su padre, probablemente se preocupaba por su lugar y por el del bebé que llevaba en su vientre. Después de todo, Rab no era el primogénito de Ned, ni Edwyl era el hijo de una mujer común que debía ser abandonada. Aunque ambos hombres habían hablado del tema entre ellos, con Lord Gloucester y con Lord Dan, Ned sabía que Catelyn nunca había estado al tanto de esas conversaciones. Por lo que sabía, cualquier día podría ser reemplazada por la hermosa mujer a la que su esposo amaba antes de casarse con ella para el ejército de su padre. Ned había intentado aliviar las preocupaciones de su nueva esposa. Amaba a Rab y Edwyl crecería y viviría bien en el sur, donde las arenas de Dorne y las nieves del norte eran lo mismo. No quería que ninguno de sus hijos temiera al otro. Se lo había dicho a Catelyn y se lo había escrito a Azara.
Llamó a las damas nobles del sur que pudieran venir a Invernalia para ser damas de compañía, habló con costureras y tejedoras para que diseñaran los vestidos de su esposa como los de sus tierras natales. Incluso había hablado con carpinteros y albañiles para terminar un pequeño cep. Sus actos habían calmado las preocupaciones de Catelyn, y ella parecía más cómoda adhiriendo a algunas de sus tradiciones sureñas que a las norteñas de él, pero aún había una corriente subyacente de deferencia hacia sus actos, más allá de lo que era habitual de una esposa antes de su esposo. De cualquier manera, Ned decidió dividir la diferencia, metiendo la mano en su bolsa de monedas y pagando al mercader lo suficiente para 2000 anous, uno un lobo bargo gris plateado y el otro la trucha saltarina de la casa de Catelyn. Su esposa sonrió cuando las cometas fueron entregadas a un par de sirvientes que lo seguían, guardando y transportando cualquiera de sus compras para no ser una carga para la pareja. Lord Terra debe haber gastado una cantidad considerable de oro para organizar estas festividades, reflexionó Catelyn. El oro es probablemente su menor posesión, respondió Ned, mirando la mole distante de platea. Los cuentos realmente no hacen justicia a su tamaño. En efecto, ¿crees que realmente está hecho todo de acero, como dijo tu padre? No veo razón para que mienta, y Lord Terra nos ha invitado a mí y a mi padre a comer en su cúpula de cristal. Catelyn miró hacia la cima del castillo, donde según su padre se encontraba la supuesta cúpula. Está tan alto que sé que se decía que Hightower era la estructura más alta de Poniente, y el muro, aunque no es tan alto, ofrece una vista similar. ¿Crees que podría unirme a ustedes? No veo ninguna razón para que no sea así. Padre ya ha hablado de llevar a algunos de sus leales Besalous a esa comida. A lo lejos sonó un cuerno que emitió 3 notas claras en el aire. Uno de los sirvientes se aclaró la garganta. Mi señor, mi señora. El cuerno es una señal de que la ceremonia comenzará en unas pocas horas. Ned asintió y miró a Catelyn. En ese caso, quizá deberíamos regresar a nuestro alojamiento. Tendremos que cambiarnos de ropa después de tanto vagar. Catelyn asintió recatadamente. Por supuesto, no sería bueno que apareciéramos descuidados en la boda del señor y la reina. Del brazo, con un surtido de baratijas y tesoros a sus espaldas, los dos se dirigieron de nuevo a las habitaciones reservadas para los señores del norte. Al llegar, se retiraron a sus habitaciones, se desvistieron y se vistieron con ropa apropiada para una boda casi real. Ned vestía los negros, grises y maranes intensos del norte. Eran más finos de lo que le resultaba cómodo, pero, dada la llegada de la primavera, tendría que aceptarlos para no sofocarse en el calor de las tierras del oeste. Mientras tanto, Catelyn fue vestida por sus donceles con un vestido de color gris plateado, una combinación de los colores de su casa y los de su marido. Para darle color, llevaba accesorios rojos y azules. Bufandas y volantes acentuaban su figura de manera espectacular. La tela era suave como el encaje de Myr, traído de la ciudad de Myr, recién capturada en el este. Pendientes de perla y ópalo abrazaban firmemente sus lóbulos, y anillos de fabricación similar adornaban sus dedos. La procesión de los señores del norte desde sus alojamientos fue ordenada, con solo unos pocos hombres tambaleándose que, al parecer, no habían podido contener la bebida antes de la boda. Catelyn observó cómo el gran Jon era sujetado en su lugar por su hijo, el paradójicamente llamado pequeño Jon. El señor Amber se tambaleó un poco, pero parecía que estaba recuperando el equilibrio. Mientras la nobleza del norte avanzaba por el camino hacia el pabellón donde se llevaría a cabo la ceremonia, vieron ondear los estandartes de la casa Tully, junto a muchos de los de su tierra natal. Una sensación de familiaridad se instaló en el estómago de Catelyn al ver la bienvenida visión del escudo de su familia ondeando con orgullo. Su padre encabezó la procesión a caballo, con su tío y su hermano a su lado. Lise cabalgaba justo detrás de ellos y Catelyn intentó llamar la atención de su hermana, pero se distrajo con las procesiones que llegaban de otros caminos. La nobleza de las tierras de la tormenta y de las tierras de la corona marchó desde sus propios alojamientos, con Robert Baratheon y su hermano Stannis a la cabeza. El rey y el señor de Bastión de Tormentes cabalgaban uno al lado del otro, con Robert charlando con su hermano con entusiasmo. Renly, el tercero de la prole Baratheon, cabalgaba al otro lado de Stannis, y parecía mucho más interesado en la conversación de su hermano mayor que el hijo del medio. Detrás de los tres, avanzaba un carruaje, sin duda con la reina Cersei en su interior. Gritó el rey, espoleando a su corcel para que trotara. Su gracia. Eddard inclinó la cabeza, al igual que el resto de los señores del norte y las tierras de los ríos ante su rey. Oye, Ned, nada de eso, ya te lo dije.
Será mejor que me llames por mi nombre si sabes lo que te conviene. Robert levantó la voz para dirigirse al resto de los partidos combinados. Y eso se aplica a todos ustedes también. Esta mierda de, Su Excelencia, era para dragones sangrientos y lameculos. Catelyn intentó reprimir el ceño fruncido ante la vulgaridad del nuevo rey y vio que no era la única. Mientras su marido se limitaba a poner los ojos en blanco y a esbozar una leve sonrisa en sus labios, el hermano del rey frunció el ceño. Es una señal de respeto, Robert, dijo Stannis, con la espalda recta mientras cabalgaba hacia su hermano. Vuestros súbditos deben tratar a su rey con la debida deferencia. Es lo que nos enseñó nuestro padre. El rey frunció el ceño y su rostro se puso rojo de ira, pero al mirar a su hermano pareció ver algo que calmó su ira. Está bien, gruñó. Concédeme el favor si es necesario. Fue un efecto de la luz o Catelyn vio el más mínimo indicio de una sonrisa burlona en los labios de Stannis antes de que desapareciera y volviera a su expresión pétrea. Cualquiera que fuera el caso, las fiestas siguieron adelante sin problemas después de eso. Cuando llegaron al pabellón, separado del resto de la fiesta pero no por ello menos grandioso por su falta de gente, se les unió la delegación del Dominio y del Valle. Solo faltaban las Islas del Hierro, las tierras del oeste y Dorne. Al entrar en el lugar preparado para la boda, Catelyn vio los estandartes del oeste ondeando en el aire, con sus señores presentes y sentados. Los dornienses también estaban presentes, pero sentados lo más lejos posible de las tierras del oeste y mirándolos con ira. El área estaba dividida en 9 secciones, destinadas a cada uno de los reinos, así como a las tierras de la corona. Al ocupar los asientos, bien hechos y lujosos con cojines para mayor comodidad, Catelyn se tomó un tiempo para examinar las decoraciones alrededor del altar de bodas. Era un objeto bien hecho. 3 escalones conducían a una plataforma elevada, no demasiado alta como para causar algún insulto, pero de una altura que permitiera ver a todos los asistentes, independientemente de la distancia. El área para las festividades de la boda estaba directamente detrás de ella, y Catelyn podía ver las grandes mesas y los asientos dispuestos a partir de una mesa alta central. El mantel era de un verde intenso, con acentos de azul y blanco, los colores del estandarte de la casa Terra. Los sirvientes corrían de un lado a otro para asegurarse de que todos los preparativos estuvieran listos tanto para la ceremonia como para el banquete. Parecía que se habían instalado más zonas de entretenimiento, aunque esta vez no había comerciantes vendiendo sus productos, sino una variedad de artistas. Un alboroto a un lado llamó su atención, apartando su mirada de las bonitas decoraciones del altar. Los hijos del hierro habían llegado. El enemigo más odiado de los habitantes de las tierras de los ríos, de hecho, el enemigo de la mayoría de los habitantes de Poniente en las costas occidentales, eran alborotadores y ruidosos. Se dirigieron a las gradas con paso pesado y borrachos, sentados más cerca de los dornienses y los valenses. Dado que todos los demás reinos tenían algún tipo de queja contra los hombres del hierro, Catelyn opinaba que era prudente que Lord Terra los hubiera separado de los asientos de cualquier reino de la costa occidental. A la cabeza de la ruidosa procesión estaba el recién heredado Lord Balon Greyjoy, seguido por sus hermanos y su hijo mayor. Detrás de la casa Greyjoy, muchas de las otras casas de las Islas del Hierro lo seguían. Las casas Arlab y Godbroter miraban con enojo a los señores de las tierras de los ríos, quienes solo les devolvían la mirada. Mientras tanto, la casa Dram y la casa Stonehouse se burlaban de los habitantes de las tierras del oeste. Nada demasiado atroz, para que no estallara la violencia, pero lo suficiente como para alborotar las aguas, ya que los orgullosos señores se vieron obligados a tragarse su indignación o interrumpir la ceremonia. Catelyn sintió que una mano se posaba sobre la suya. Al darse la vuelta, vio que Ned había tomado su mano y la había apretado ligeramente en señal de consuelo. Sonriéndole a su marido, respiró profundamente para tranquilizarse y trató de dejar atrás parte de su desconfianza ancestral hacia los hombres de hierro. Era una gran ocasión y ni siquiera Balon Greyjoy y sus saqueadores serían tan estúpidos como para causar un disgusto. Raella respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios mientras se miraba en el espejo. La pequeña carpa había sido instalada justo al lado del área principal de la ceremonia. Dentro, había un estanta con espacio para que ella se cambiara y se pusiera su ropa de boda. El vestido era de un verde bosque intenso con bordados negros. Ella había participado en la costura del vestido y, mientras alisaba la tela sobre su cuerpo, revisó los detalles de su trabajo. Efectivamente, el hilo negro había creado un patrón en relieve sobre la seda subyacente que representaba al dragón de 3 cabezas de su casa entre una corona dorada.
Alrededor de la imagen había más bordados, aunque estos eran menos puntiagudos, eran simples hojas y enredaderas que se enroscaban alrededor de la parte inferior de su vestido. Te ves radiante. Elia estaba detrás de ella, ayudándola a colocar el vestido y a prepararse. Detrás de ellas, Jane estaba lista en la entrada de la carpa, para garantizar su privacidad antes de que comenzara la ceremonia. Raella sintió que se le ponía la piel de gallina bajo la tela cuando sintió que se le abrochaban los últimos botones del vestido. Era un día cálido y, a pesar de la tela ligera de su vestido, estaba abrigada bajo el sol primaveral. Aún así, el corazón le latía con fuerza en el pecho y los recuerdos le asaltaban la mente. Recordó haber caminado bajo el techo abovedado del gran septo de Valer, con Eris de pie en el altar con una capa para envolverle los hombros. Lord Kurt le había ofrecido anillos, como aparentemente era la costumbre de su pueblo, pero Raella había insistido en que las capas estuvieran a la vista. Ahora se preguntaba si podía acabar con la antigua tradición para no sentirse más como si estuviera repitiendo lo que se había convertido en un recuerdo temido. No me siento radiante, fue todo lo que le respondió a Elia antes de tomar otra respiración profunda. No pretendo saber lo que sientes al respecto, trató de tranquilizarla su buena hija. Pero te diré ahora que, pase lo que pase hoy, haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte. Te sacrificaste tanto para que yo pudiera regresar a casa con mis hijos. Si no fuera por el amor que te tengo como amiga de mi madre y mía, pagaré esa deuda como pueda. No, hija mía. Raella se dio la vuelta y abrazó a Elia. Nunca te pediría eso. Más que mi propia vida, lo único que te pido es que, si tienes que intervenir, te lleves a mis hijos y los críes bien. Llévalos a los jardines acuáticos de los que siempre hablaba tu madre y déjalos jugar en los estanques. Los dos se separaron, con lágrimas en los ojos que se enjugaron con pequeños pañuelos. Después de retocarse las pociones y cremas que los Teres llamaban maquillaje, Elia se despidió de su buena madre, salió de la pequeña tienda y regresó a los asientos dornienses esperando la boda propiamente dicha. No tienes que decir que sí, lo sabes. Cualquiera que fuera lo que Raella esperaba que Jane dijera, no fue eso. Lo lamento. Esta boda. Sé que tú y el capitán habéis llegado a un acuerdo y que habrá consecuencias si no lo hacéis, pero quiero que lo sepáis. No tenéis por qué decir que si ahí fuera, y os protegeré a ti y a los niños si lo hacéis. Raella se quedó boquiabierta. Al ver a Jane parada allí, parecía nerviosa de una manera que la ex reina nunca había visto, ni siquiera cuando había confrontado a Jane por su participación en las muertes de Rhaegar y Eris había parecido tan preocupada como lo estaba ahora. Tal vez fue la indignidad de que le dijeran que tenía una opción ahora, cuando era demasiado tarde para hacer algo, o tal vez fue el resentimiento persistente por el papel vital que tuvo su amiga en la muerte de su hijo. De cualquier manera, sus labios se curvaron en algo parecido a un gruñido. ¿Protegerme? ¿Cómo lo hiciste cuando tu señor te propuso por primera vez este matrimonio? Una vez me dijiste que para ti y tus espartanos, la desobediencia era casi traición. ¿Ahora me dices esto? ¿Qué? ¿Vas a sacarnos a Viserys, a Daenerys y a mí de aquí como nos secuestraste en la Fortaleza Roja? La mandíbula de Jane se apretó, pero Raella continuó. Te odio, de verdad. Te odio de verdad, Jane. Mataste a mi hijo. Él estaba equivocado e hizo cosas que me avergonzaron, pero era mi hijo. Lo cargué, lo sostuve y lo amé hasta el día de su muerte. Puede que no hayas dado el golpe tú misma, pero Ambrose dijo que ese era tu plan. Lo único que odio más que a ti, que a tu señor, que será mi nuevo esposo, es que no te odio a ti. Eras mi amigo y lo has sido desde entonces. Mataste a Rhaegar, pero Viserys te ama. Adora tu atención y con el tiempo que ha pasado contigo he visto cada vez más los malos rasgos de Eris abandonarlo. Te agradezco todo lo que has hecho por mí, a pesar de lo que me has quitado, pero no finjas que lo desobedecerás por mí. Prefiero la verdad cruel a esa falsa banda. Jane abrió la boca, tal vez para responder, pero un sonido resonó en su muñeca y miró hacia abajo. El capitán quisiera hablar con usted antes de la ceremonia. Raella asintió, guardando silencio. Jane salió de la tienda y, al cabo de un minuto, entró Lord Kurt. Vestía un conjunto blanco que contrastaba bien con su piel más oscura. En el pecho llevaba una variedad de cintas de colores y otras decoraciones cuyo significado desconocía. Sobre los hombros llevaba cosidas unas rayas doradas que combinaban bien con el resto del blanco. Llevaba el pelo negro muy corto y parecía que se había afeitado en la última hora, ya que su rostro estaba perfectamente liso. Raella, señor Kurt, solo Kurt, estamos a punto de casarnos.
Preferiría que pudiéramos ser más informales el uno con el otro. La piel de sus brazos, oculta bajo las mangas más largas de su vestido, comenzó a tener granitos nuevamente, lo que la obligó a frotar las áreas afectadas para aflojarlas. ¿Por qué estás aquí, mi señor? Kurt, quería hablar contigo antes de que salgamos. ¿De qué hay que hablar? Nos casaremos. Mis hijos estarán a salvo y tú tendrás toda la autoridad y legitimidad que implica casarse con una reina. Lo haremos, asintió Kurt. Supongo que este es mi intento de compensar algunas cosas. Se sentó en la silla que había en la esquina de la habitación y señaló la otra silla, más lujosa, que estaba junto a su tocador. Raella giró la silla y se sentó. Quería hablar contigo sobre lo que quieres. Has hecho lo que mi gente y yo te pedimos desde hace algún tiempo, aproximadamente un año, de hecho, pero en ese tiempo, no he hablado mucho sobre lo que querías más allá de la seguridad de tu familia. Supongo que es culpa mía. He estado tan concentrada en asegurar nuestra posición aquí y permitirnos sacar el máximo partido de una mala situación, que he ido y te he dejado caer una situación peor. Sé que nuestro trato fue puramente transaccional y que no hay muchas estipulaciones en cuanto a lo que haremos después de esta boda, pero quería preguntarte qué quieres después de la boda. ¿Qué quieres hacer con tu vida después de esto? Se sentía entumecida. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había preguntado eso? ¿Qué quería? No una elección insulsa como comida o ropa o preferencia en vinos. ¿Podía siquiera recordar la última vez que alguien le había pedido su opinión sobre algo sustancial? Lord Kurt le había exigido cosas desde el momento en que había obtenido autoridad sobre ella, la había manipulado con la amistad de Jane y la había presionado con el destino de su familia. Su pedido ahora debería sonar falso. Ella lo odiaba. Se lo había dicho a Jane. Yo, no lo sé, está bien. La mayoría de las personas no tienen respuestas a ese tipo de preguntas en el momento. Solo quería preguntar y hacerte saber que puedes pensar en ello. Solo quiero que sepas que haré lo mejor que pueda. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo. Raella se mordió el labio inferior, manchando su lápiz labial, cosa que ahora tendría que arreglar. Te dejo para que hagas lo que necesites. Nos iremos al altar en una hora. Esperar. Kurt se detuvo y se volvió hacia ella. ¿Qué se me permite querer? El aliento de Raella salió en un medio sollozo tembloroso. ¿Qué puedo tener? ¿Qué puedo hacer con mi vida ahora? Yo, no sé qué más puede haber para mí. Kurt la miró por un momento. ¿Te gustaría aprender a conducir? ¿Qué? La pregunta desconcertó a Raella. Conduce nuestros vehículos. No sé si será de tu agrado, pero no hay razón para que no lo intentes. Puedo asignarte un instructor para que te enseñe. Jane podría hacerlo, o incluso yo si lo prefieres. Ella quedó en shock. ¿Tú confiarías en mí con tal conocimiento? No veo ninguna razón por la que no debería hacerlo. Hasta ahora ha sido confiable. Lord Kurt se levantó de su asiento. No puedo prometerte que pueda acceder a todo o a alguna de las cosas que deseas, pero sí puedo prometerte que lo intentaré. No sé si crees que los votos que diremos ante el altar serán verdaderos, dadas las circunstancias, así que haré la promesa aquí. Haré todo lo posible para que puedas perseguir tus pasiones, sean cuales sean. Después de eso, la dejó y Raella permaneció sentada, aturdida, ajustando su apariencia a la perfección, como si estuviera en una especie de confusión. Cuando uno de los sirvientes vino a buscarla, se levantó y se fue, todavía pensando en lo que su futuro esposo había dicho. La boda fue más grande que la suya, pero eso se debió más al espacio limitado de la Fortaleza Roja y desembarco del rey que a la grandeza de la boda de Lord Ambrose, por lo que Ceci reprimió el pequeño atisbo de indignación. En verdad, hubiera preferido que su boda se celebrara en Casterly Rock, donde había más espacio y un lugar que recordaba como su hogar. La Fortaleza Roja tenía cierto encanto, construida para proyectar poder y autoridad, pero seguía siendo una pequeña ciudad en comparación con la vastedad de su hogar de la infancia. Por lo menos, el viaje para esta boda le había permitido volver a verla. Habían viajado por tierra por la ruta del oro hasta llegar a la roca, y luego habían tomado un barco desde Lannisporta hasta el puerto de Doradus en la tierra. No se habían quedado mucho tiempo en su casa, solo una semana, por lo que, por varias lunas, fue demasiado poco para que se tratara de una reunión adecuada con la sede de su familia. Por lo menos, Robert parecía impresionado y elogió el castillo de su familia. Su marido era militar, y por eso estaba más impresionado por su capacidad de defensa que por su belleza, pero mostró deferencia y admiración como debía. En verdad, la vida no había sido tan terrible desde su matrimonio. Era la reina de los 7 reinos, con señores, damas y caballeros que la adulaban.
Iba vestida con galas que superaban incluso su condición de hija de la mano y señor supremo de las tierras del oeste. Por supuesto, había tenido que deshacerse de muchos vestidos de los guardarropas de la anterior reina y princesa, demasiado dornienses y Targaryen para ella. ¿Por qué vestirse de negro y rojo sangre, o revelarse como una prostituta de baja cuna cuando podía vestirse con el rojo rubí de los colores de su propia casa, con un toque de oro y negro para rendir homenaje a su nuevo esposo? Hablando del hombre, estaba sentado a su lado en la primera fila. Los otros lores supremos y sus propias familias ocupaban el resto de los asientos, cada uno de ellos con espacio de sobra, a diferencia de los otros lores menores que llenaban los pasillos detrás de ellos. Robert lucía adecuadamente majestuoso, un rico jubón oscuro con botones dorados y el ciervo coronado de su casa perfectamente enmarcado en su pecho. Sus coronas yacían sobre sus cabezas, recordatorios de que, aunque se trataba de la boda de una reina, no era para la reina. En el estrado se encontraba un septón que presidía la ceremonia de acuerdo con la fe de la ex reina Raella. A cada lado se encontraban las figuras de honor, las cercanas a la novia y al novio respectivamente. En cada uno de ellos había una sola persona presente. Del lado de Raella, Cersei intentó no mirar con enojo a Elia Martell, que observaba a la multitud. Cersei podía ver la mirada en sus ojos, sabía que esta princesa caída disfrutaba de estar tan por encima de ella. Elia había perdido la batalla por la corona y se consolaba un poco al tener este lugar de honor por encima de ella. No es que Cersei se hubiera quedado allí como la princesa, buscando desesperadamente cualquier lugar de relevancia a raíz de la disminución de su familia. Al otro lado, Lord Kurt estaba con su propio hombre. Cersei había visto a Franklin Méndez antes, siempre al lado de su señor o ladrando órdenes como un maestro de armas en el patio de entrenamiento. El hombre era brusco y canoso, con cicatrices y arrugas que desmentían su edad, pero vestía bien. Su ropa era de un blanco puro, un conjunto extraño, con el único color que eran los botones negros y la disposición de las decoraciones en su pecho. Lord Kurt estaba vestido de manera similar, pero con barras doradas en sus hombros y una cantidad aún mayor de esos extraños alfileres en su pecho izquierdo. Cersei se preguntó brevemente sobre ellos, pero lo descartó. Lo más probable es que fuera alguna forma de tradición de Terra de la que ella no estaba al tanto. De repente, empezó a sonar música y Cersei vio que, justo al lado de los señores allí reunidos, un grupo de bardos tocaba instrumentos extraños. Algunos parecían violines y liras, pero eran diferentes. Reconoció de inmediato que producían una música agradable y tomó nota de que enviarían algunos a desembarco del rey, junto con hombres entrenados para tocarlos. Las cabezas se giraron hacia ella y ella siguió su ejemplo, viendo a la ex reina Raella caminar por la divisoria central. Su vestido era una rica combinación de verdes, blancos y dorados, con un dragón negro cosido entre otras decoraciones a lo largo de la falda. Bien cosido y revoloteando con la ligera brisa, parecía una visión. Incluso se podía admitir que era hermosa. Los rumores decían desde hacía tiempo que cualquier belleza que hubiera tenido la ex reina se había minado en su matrimonio con el rey loco. Si eso era cierto, entonces parecía que con la muerte de Eris, lo que le había robado a su esposa había sido devuelto. En sus manos había un ramo de flores. Claveles, clemátides y lirios creaban una espectacular mezcla de blancos, verdes y amarillos claros. No llevaba capa, lo que a Cersei le pareció extraño, pero según uno de los guías asignados para responder a cualquier pregunta, la fe de Lord Kurt utilizaba algún tipo de joyería en lugar de lucir el sello de la familia del esposo. Mientras Raella subía los escalones que conducían al altar, el septón miró un rollo de pergamino. Cersei creyó ver al hombre fruncir el ceño por un momento, antes de que su expresión cambiara a una de alegría apropiada. Bienvenidos a todos. Estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión de Lord Kurt Ambrose de la Casa Terra y Lady Raella de la Casa Targaryen en sagrado matrimonio. El septón levantó los brazos, señalando tanto a la novia como al novio. Oremos hoy a los 7 que son uno, para que bendigan esta unión. Oramos al Padre, para que dé fuerza a este hombre para que pueda proteger a su esposa. Oramos a la Madre, para que dé amor y cuidado a su matrimonio y les conceda misericordia y bálsamo en sus dificultades. Oramos a la doncella para que bendiga su unión y llene su casa de hijos. Oramos al herrero para que su martillo golpee con precisión y ayude a construir un hogar en el que este hombre y esta mujer puedan prosperar. Ofrecemos oraciones al guerrero para que los proteja de todo lo que pueda dañarlos.
Defiende este matrimonio de los intrusos y acaba con aquellos que quieran separar a los que están unidos en la luz de los 7. Imploramos la sabiduría de la anciana, que su lámpara dorada ilumine sus caminos y de luz en tiempos oscuros. Oramos a los 7, para que este matrimonio esté lleno de amor y alegría, y defendido de todo lo que pueda dañarlo. Un discurso decente, no tan complejo como el que pronunció en su propia boda con Robert, pero útil. Ahora, quisiera implorar a la novia y al novio que intercambien sus votos de amor y súplica, para que todos puedan conocer las profundidades de su devoción. Cuando el septón terminó, Lady Raella comenzó: como prenda hablaré de amor. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en el mal, sino que se regocija con la verdad. Siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. El amor nunca falla. Cese nunca había oído semejante juramento. Normalmente, los votos de las novias se recitaban de los libros de la madre o de la doncelle, con el fin de solicitar la protección de los dioses y de su futuro marido. Del mismo modo, los votos del propio novio podían tomarse de los libros del padre, del guerrero o del herrero. El elegido correspondía a los votos de su novia y prometía la protección que ella solicitaba. Cuando la neblina sombría del derramamiento de sangre nos alcanza, el ser amado es el faro que nos devuelve a nuestro mejor yo. El amor es una forma de lealtad que no se puede romper. Prometo que te amaré con la fuerza de la ola que se estrella contra la orilla y la corriente que se traga la ola. Prometo protegerte, como las estrellas que brillan contra la cortina negra de la noche para dar luz a los mundos oscuros. Cuando Lord Ambrose terminó, Cese echó un vistazo al resto de los lores y damas en las primeras filas. El Señor Supremo se había mantenido en gran medida estoico, como era de esperar en tales situaciones. No sería apropiado que se lo viera abrumado por la emoción. A pesar de todo, estaba segura de que podía oír sollozos y lágrimas detrás de ella. Cese reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. Unas cuantas palabras bonitas podrían hacer que hombres y mujeres menos importantes se desmayaran, pero ella era la hija de Tywin y Joanna Lannister. Había visto el amor verdadero en sus padres y en su propio vínculo con Jaime. Esta bonita declaración no hizo mucho por distraer del hecho de que el marido de Raella había asesinado a su hijo, a su marido y a su dinastía. De acuerdo con las costumbres de su señoría, los novios intercambiarán anillos. Lord Kurt, por favor coloque su anillo sobre Lady Raella y declare su intención. Lord Kurt se giró y tomó algo de Ser Méndez, obviamente el anillo del que hablaba el septón. Raella extendió su mano, que Lord Kurt tomó entre las suyas. Con este anillo, prometo que me esforzaré en tratarte con todo respeto y amor. El anillo se deslizó en su dedo, aunque era difícil verlo con exactitud desde su asiento. Y ahora, Lady Raella, por favor, pone tu anillo a Lord Kurt y declara tu intención. De repente, se oyó un murmullo entre el público. Era extraño que hubiera anillos en lugar de capas, pero aceptable, dado que la casa Terra era conocida por sus extrañas tradiciones, pero que una esposa participara en una ceremonia así era realmente extraño. Aún así, Raella tomó un anillo de Elia Martelli, con la misma mano que sostenía su propio anillo, deslizó el otro sobre la mano mucho más grande de Lord Kurt. Con este anillo te prometo que te daré una oportunidad. Ella levantó la vista de sus manos unidas. Y me gustaría mucho aprender a conducir. El septón se aclaró la garganta, atrayendo la atención hacia él y alejándola del extraño espectáculo. Sus votos y oraciones han sido escuchados. Ahora los novios pueden besarse. Lord Kurt y Lady Raella se unieron rápidamente. Rápido era la mejor manera de describirlo. Su beso fue casto y rápido, apenas un toque. Dijeron las palabras finales de la ceremonia también rápidamente, tomándose el uno al otro como Lord y Lady y marido y mujer y dirigiéndose a su oficiante. El septón miró entre ellos y luego hacia los invitados. Con esto, declaro que Lord Kurt Ambrose de la casa Terra y Lady Raella de la casa Targaryen son una sola carne, un solo corazón, una sola alma, ahora y para siempre. Cuando terminó su última palabra, estalló una ronda de aplausos. Los habitantes de Westland fueron, por supuesto, los más ruidosos, pero incluso los salvajes hijos del hierro aplaudieron cortésmente al concluir la ceremonia. Cuando los esposos bajaron del altar, los sirvientes condujeron al resto de los invitados a las mesas. Se sirvió la comida rápidamente, se sirvieron abundantes manjares y el vino fluyó a raudales.
Cece se unió a su regio esposo y al resto de los altos señores en la mesa principal, preparada para ver el resto del evento con una vista grandiosa. El nuevo Lord y Lady Terra se sentaron en el centro, con Robert y ella a su derecha, y su padre a su izquierda. Una ceremonia impresionante, Lord Terra, dijo Doran Martell mientras se servían los primeros platos. El príncipe de Dorne estaba sentado en una silla de ruedas, como había estado en la ceremonia, y sus pies estaban envueltos en vendas blancas. Cece había oído rumores de que el hombre estaba debilitado por la gota, pero verlo era otra cosa. Gracias, asintió Lord Kurt. Pero deberías dirigir tus elogios a Raella y a tu hermana. La mayor parte de la planificación la hicieron ellas. Cece miró de reojo a la princesa dorniense, que estaba sentada entre sus dos hermanos. Más adelante, el príncipe Oberyn miraba a un grupo que estaba sentado junto a la mesa principal. Iban vestidos de forma similar a Lord Kurt y Ser Méndez, de un blanco puro y sin suciedad ni imperfecciones. Capitán, se acercó Lady Jane, interrumpiendo la conversación. Las compañías Alfa, Beta y Gamma están listas. Jane, Lord Kurt parecía preocupado. ¿Estás segura? Normalmente esto se hace solo durante la graduación de los Spartans, y si alguna vez perdemos a alguien. Lady Raella no es un señor espartano, pero tú sí lo eres y ella se une a nosotros hasta cierto punto. Si estás seguro, no ordenaré esto si hay objeciones. Estamos de acuerdo en esto, señor. Muy bien, proceda. Lady Jane se alejó, lo que provocó que el resto de la mesa principal se volviera hacia el señor. ¿Y qué fue todo eso?, preguntó Robert terminando una copa de vino. Es una tradición, respondió Lord Kurt. Está pensada para graduaciones y funerales. Cuando mis primeros espartanos estaban completando su entrenamiento, decidieron hacer un ritual, un himno para recitar para tener buena suerte. ¿Pero uno destinado a los funerales?, preguntó Lord Rickard. Resulta bastante siniestro que pidan presentarlo en una boda, tal vez, pero ellos creen que es apropiado y que es un ritual importante. Si quieren recitarlo, no se lo negaré. Sí, yo digo que lo dejen, rió Robert. Después de todo, ¿quién negaría un himno de buena suerte el día de una boda, sin importar de dónde venga? En efecto, dijo Cece con una sonrisa amable. Es una ceremonia muy hermosa. ¿Por qué no completarla con un espectáculo de los famosos espartanos? Cece se recostó en su asiento, ensartando una muestra de jabalí asado con su tenedor dorado. El banquete había sido el momento más destacado del día, eclipsando tanto a la ceremonia como a los vendedores anteriores. Cece se había aburrido en gran medida durante las festividades anteriores. Algunas fueron bastante interesantes, pero parecía que Lord Terra había decidido mantener los entretenimientos simples para no generar comparaciones con las nupcias reales de principios de año. Cece ya sabía por sus donceles y sirvientes que tanto los señores como las damas murmuraban sobre la relativa modestia de la boda. Algunos afirmaban que las finanzas de la casa Terra estaban asediadas por su desafío a la casa Lannister y la invasión del Este. Otros señalaban la enorme sede de platea y el nuevo puerto de Doradus y afirmaban que la casa había gastado su riqueza en ellos. Cece estaba más inclinada a creer la primera de esas ideas. Después de todo, ella había estado casi tan enojada como su padre seguramente lo estuvo cuando Lord Terra había convencido a Robert para que aprobara la toma de Myr, Tyros y Lys. Ese desacuerdo había sido una de las pocas peleas entre ella y su nuevo esposo. Robert había sido hasta entonces bastante afable. Intercambiaba opiniones con ella sobre sus intereses y mantenía conversaciones bastante bien. Disfrutaba más de la acción que de las palabras y muchas de las apariciones cortesanas que habían hecho desde su coronación habían sido en cacerías o con el recién salido del campo de entrenamiento. Cece estaba bastante segura de que Robert estaba haciendo esto para evitar otro fiasco como el que había sucedido con Lyanna Stark, y casi había puesto los ojos en blanco si el decoro hubiera considerado que tal acto era grosero. Ella no era una chica norteña salvaje y tonta que arrojaba su dignidad al barro para ser la amante de un príncipe obviamente loco. Era una Lannister orgullosa, y los Lannister sabían cómo actuar. Cece se había mantenido erguida y orgullosa cuando se casó con Robert y cumplió con su deber de llevarse a su marido a la cama. Es cierto que se había sentido un poco como una traición al dejar que otro hombre entrara en ella en lugar de Jaime, pero su padre les había inculcado la necesidad de sacrificarse por la familia. Robert la había tratado con sorprendente amabilidad, considerando su reputación de prostituto, pero no fue desagradable ni mal recibido. De hecho, como lo evidenciaba el crecimiento de su vientre, su cópula había sido adecuadamente vigorosa y fructífera,
y el reino pronto esperaría con ansias el nacimiento del primer heredero de la nueva dinastía. La comida se detuvo cuando se acercó la asamblea de espartanos. El grupo la intrigaba. Estaba segura de que eran de distintas edades, pero todos parecían eternos, como si la edad los afectara y no los afectara a la vez. Supuso que los más jóvenes eran apenas un poco más jóvenes que ella, y el mayor no parecía tener más de 30 años. Eran unos 20 en total y estaban de pie alrededor de la mesa principal, de espaldas al resto de los invitados. Al ver que se acercaban, muchas de las otras mesas se quedaron en silencio y se concentraron en los espartanos que tomaban posición. Todos se pusieron firmes y 5 de los integrantes del grupo reunido comenzaron a tararear una melodía sombría. Rápidamente otros 5 añadieron sus propias voces, un ritmo diferente, pero complementario al primer set. El sonido de su himno atrajo aún más la atención que su presencia, y en poco tiempo gran parte del lugar quedó en silencio mientras los invitados hacían una pausa en su jolgorio. El anciano volvió de cazar, débil y cansado. ¿Qué les pasa a mis hijos, mis queridos? Oh, queridas hijas, hagan sus camas, porque sentirán el dolor de la belladona. El último miembro del grupo de 11 comenzó a cantar, si es que a eso se le podía llamar cantar. Era un tono bajo, casi triste, que Cese sin duda podía creer que estaba destinado a funerales u otros eventos igualmente tristes. Muchos hombres morirían tan pronto, fuera de la luz de la luna de ónice, pero no es por los huesos, ni siquiera por la espada. Puede soportar la magia que los magos hicieron, y no es por el fuego, sino que fue forjado en llamas. Puede ahogar las penas del dolor de un espartano. A su alrededor, el triste zumbido continuaba mientras el cantante hacía una pausa. 2 de esos zumbadores se detuvieron y emitieron un sonido espantoso de sus gargantas. Los 2 grupos de 5 pronto se dividieron en 5 grupos de 2, cada uno de los cuales añadía más alcance. Cese no estaba segura de cómo, pero la canción le llenó el corazón de miedo y agarró el cuchillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Estos jóvenes se esforzaron pronto, a la luz de la luna de un espartano. No fue con huesos, ni con espada, sino con las vallas de la belladona. Oh niños queridos, acostaos y sed salvos. Del camino que el diablo pavimentó, finalmente, la canción terminó y los tristes sonidos se apagaron cuando los espartanos exhalaron los últimos compases de esa terrible melodía. Sintió que su dedo se soltaba lentamente de los cubiertos, el cuchillo y el tenedor casi chocaron contra la mesa cuando logró abrir las manos con fuerza de voluntad. Alrededor de los espartanos reunidos, desde la mesa principal hasta los señores menores sentados abajo, había un silencio inquietante. Pocos parecían no verse afectados. Lord Ricard se agarró firmemente a su silla, pero por lo demás permaneció sentado estoicamente. Su padre tenía la mandíbula apretada, pero había conservado la compostura. El rostro de Robert se había transformado en uno de tristeza, pero no de miedo, como pudo ver en los ojos de muchos de los que estaban debajo de ellos. El sonido de una silla al retroceder atrajo la atención hacia Lord Kurt y su nueva esposa. Se puso de pie y rápidamente descendió del estrado o hacia sus espartanos. De pie frente a ellos, les ofreció lo que Cese supuso que era una especie de saludo. Parecía casi a punto de abrazarlos, y ella no podía entender por qué. Su terrible ritual sin duda había empañado el ambiente. ¿Quién sería capaz de celebrar como era debido con esa horrible sensación de terror supurando en sus entrañas? El lamento de un guerrero, dijo Robert, en una rara muestra de eso que lo hacía parecer casi sabio. Sí, dijo Lord Ricard. Triste, sí, pero también esperanzador. Fue triste, añadió Eddard Stark. Dices que esto es para una graduación de tus parten. En ese momento, Lord Terra había regresado a la mesa principal, mirando con orgullo cómo sus espartanos abandonaban el área y se dirigían a sus propias mesas. Sí, fue durante la graduación de la compañía Alfa. Sus entrenadores eran miembros de lo que llamamos ODST, y tienen su propio himno fúnebre. Alfa tomó algunas inspiraciones, pero más allá de eso, todo fue suyo. El anciano del himno, comenzó Raella, mirando entre los espartanos y su marido. Eres tú no, antes los llamabas tus hijos, por adopción. Ellos son los hijos y tú eres el padre, ¿no es así? Lord Kurt miró a lo lejos, con una expresión melancólica y casi culpable en su rostro. Prefiero no hablar de ello. Es complicado. Eso intrigó a Cesa. La hija de Tywin Lannister no había sido educada para ignorar esos signos de debilidad, y este era uno de los primeros que había oído que tenía Lord Terra. Tendría que investigarlo. El banquete continuó después de eso, recuperando gran parte de su jovialidad y alegría,
pero a Cersei le pareció que nunca perdió ese extraño matiz de duelo que se produjo después del himno. Lord Kurt pareció desconcertado por un buen rato, un cambio de actitud que todos notaron. Los príncipes de Don parecían especialmente interesados en el cambio, y el príncipe Oberyn lo comentó más de una vez, solo para ser silenciado por su hermana. Mientras se servían los postres al final de una comida de 7 platos, una serie de exquisiteces que culminaban con los ricos chocolates, maranes que los Teres parecían ser la única fuente de los cuales, Cersei se relajaba con la sensación de que la buena comida llenaba su estómago, el bebé que había debajo de su corazón estaba tranquilo y contento, y el conocimiento de que nadie recordaría esta boda como algo mejor que la suya. En particular, nadie la recordaría sin el sabor amargo de la exhibición del espartano para apagar cualquier noción positiva. Considerándolo todo, Cersei Lannister, reina de los 7 reinos, estaba más que satisfecha con todo lo que había ocurrido. Bueno, hasta aquí la historia de Halo y Juego de Tronos. Por el momento estamos a la par del autor. Hasta que actualice y ponga más capítulos subiré nuevamente la historia, pero no se preocupen, todavía habrá contenido de Halo o de Juego de Tronos, pero ya no será el mismo universo, solo esperen y verán. Bueno, eso sería todo, suscríbanse, comenten y compartan para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.